y neurológicos. Y también el tema de la parte metabólica, porque en el metabolismo es donde nosotros miramos y evaluamos en los sistemas energéticos de los deportistas, digamos, hablando del deporte de alto rendimiento. Otra cosa importante es la evaluación preparticipativa. Digamos que cuando una persona va a competir o va a participar en algún tipo de deporte, esta evaluación preparticipativa está compuesta por muchos componentes que más adelante les voy a hablar, pero el eje es la medicina del deporte. Digamos que evaluar si el paciente es apto para practicar un deporte o no, si es apto con restricciones o con recomendaciones, digamos que el paciente vemos que sí puede hacer ese deporte, pero tiene algunas limitaciones. Entonces, en la evaluación preparticipativa lo que decimos, si esta persona es apta para competir en este deporte o para practicar esta actividad física. Otra área que nosotros abarcamos es la rehabilitación de lesiones, pero principalmente antes de la rehabilitación de lesiones viene el proceso de prevención de lesiones. Y más adelante les explicaré cómo nosotros abordamos esa prevención. Y siempre hacer un control de entrenamiento. Nosotros hacemos parte de esas ciencias aplicadas en donde están incluidos los entrenadores, están incluidos los metodólogos y las personas que planifican pues todo el ciclo de entrenamiento de un deportista. Entonces nosotros debemos hacer un control de que ese paciente no presente sobreentrenamiento, que ese paciente no presente una carga inadecuada de su entrenamiento. Entonces el médico del deporte generalmente se va subespecializando en lo que sienta más afinidad. Hay personas que están más afines, digamos, a deportes de contacto, otras de combate, otras deportes acuáticos, que es mi caso. Yo me he especializado en deportes acuáticos de manera, digamos, no hay un fellow, pero la experiencia lo va volviendo a uno experto. Siguiente, por favor. Con respecto a la actividad física, digamos que los que han estado conmigo en la consulta saben primero el motivo de consulta, quién lo viene remitiendo a él a medicina del deporte, porque así sabemos, digamos, ese colega qué espera de nosotros. Si es de cardiovascular, si es de cardiología, si es de endocrino, si es de bariátrica, qué espera ese colega de nosotros con su paciente. En la anamnesis siempre nosotros buscamos todos esos antecedentes que nos permitan a nosotros potencializar la actividad física. Normalmente o usualmente los otros médicos de otras especialidades, sobre todo, digamos, ortopedia, siempre la fácil es no haga ejercicio. Se enfermó, no haga ejercicio. Le dio cáncer, no haga ejercicio. Está embarazada, no haga ejercicio. Y usualmente las personas que dicen que no hagan ejercicio son las personas que no entrenan. O sea, un médico del deporte por ley debe hacer ejercicio, porque es la única manera de entender al paciente, la percepción de la fatiga, la técnica, muchas cosas. Entonces, siempre un médico que prescriba ejercicio debe hacer ejercicio. Eh, en esa anamnesis miramos, digamos, si practica un deporte amateur, la edad del deporte amateur. Esa persona que está en esa foto es mi hermanito menor. Él empezó, digamos que muy joven haciendo CrossFit, hasta que un día decidió hacer triatlón y finalmente a día de hoy él está corriendo maratones y se dedica de manera profesional a eso. Entonces, el proceso de él fue muy curioso porque él empezó haciendo actividad física. Él empezó, digamos que lo hacía solo por fitness, por verse bien, y esa actividad física progresó a un deporte de rendimiento. Entonces, no debemos subestimar a la persona que llega a la consulta y dice, quiero hacer ejercicio. No sabemos qué cosas buenas puedan salir de allí. En la anamnesis también miramos horas de sueño, súper importante, horas de sueño, el patrón de alimentación, el patrón de descanso, y si presenta o no algún tipo de lesiones. En el examen físico, en su semiología, es muy de ortopedia, mucha semiología clínica de ortopedia, pues por el riesgo osteomuscular que se tiene. Sin embargo, pues si miramos la parte vascular periférica, que no tenga alteraciones pues periféricas, también el tema cardiopulmonar y algunas cosas neurológicas si el paciente lo amerita. Detección de factores de riesgo, los medicamentos que utiliza, tenemos en cuenta, digamos, si el medicamento produce un efecto adverso con el ejercicio, que vaya a ser hipotensión
o por ejemplo el día de hoy atendimos un paciente con diabetes tipo 1. Siempre mirar esos factores de riesgo que hagan que la actividad física no se convierta en un factor de riesgo más para su salud. Importante establecer el objetivo del paciente. Si el paciente a veces pasa mucho en la consulta, y los que han rotado conmigo saben que es así. Muchas veces los pacientes vienen remitidos para bajar de peso. Y como médico del deporte tenemos que ir más allá. No podemos quedarnos solo con que el paciente tiene sobrepeso, obesidad y prescribirle ejercicio para quemar grasa. Tenemos que mirar cuál es la causa de ese sobrepeso, si hay factores psicológicos, si hay factores familiares, si hay factores genéticos, y que además de eso, si el objetivo de la persona es realmente bajar de peso, porque casi todos los pacientes vienen cansados de escuchar: tienes que bajar de peso, tienes que bajar de peso. Y cuando llegan al deportólogo llegan muy ansiosos, como que, ¿qué me va a poner a hacer? Sé que me tengo que poner a entrenar durísimo. Y muchas veces, teniendo un poco de experticia, sabemos que no necesariamente hay que hacer un plan de entrenamiento hiper mega elaborado, que a veces simplemente con crear un hábito, establecerle un hábito a nuestro paciente regular 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, y escoger un hábito de actividad física que vaya con su estilo de vida, porque la actividad física es un estilo de vida. Entonces hay que escoger, el médico del deporte escoge, concerta con el paciente qué actividad física debe realizar. Ustedes como médicos generales deben concertar con el paciente. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta trotar? ¿No te gusta el parque? ¿Te gusta la natación? O sea, siempre hay que buscar la manera de concertar, y como les digo, sería fabuloso que los médicos generales, digamos, no hagan la que hacen muchos colegas míos, que yo me quedo como, o sea, me quedo como sorprendida. Me remiten los pacientes y escriben en la historia clínica: hacer 150 minutos de actividad física a la semana. A mí eso me parece tan peligroso como decirle: tome todos los días captopril o enalapril o metoprolol, pero no le dicen la dosis. O tome metoprolol de 50 y ya, no le dicen cada cuánto, no le dicen a qué horas. Entonces, a mí eso me parece tenaz. Es mejor decirle al paciente: consulte, a decirle: haga 150 minutos a la semana. Digamos que creo que un médico general sí puede ser capaz de prescribir ejercicio, por lo menos lo básico, para que el paciente empiece y luego tenga una consulta especializada. Exámenes complementarios. Siempre necesitamos exámenes complementarios. Somos los mejores amigos de las pruebas de esfuerzo. Ahí nos da pues un tamizaje cardiovascular, si hay arritmia, si hay riesgo de isquemia. Pasa mucho. Uno creería que un paciente joven da pruebas negativas, y he tenido pacientes de 40 años con pruebas positivas. Hacemos osteodensitometría ósea, la pedimos. En su mayoría, Juan Sebastián levantó la manito. Juan Sebastián levantó la manito y no te escucho. Eh, ¿Me escuchas, doctor? Sí, ahí. Doctor, una pregunta. Entonces, digamos, estas personas que tienen, digamos, cierta patología y que a lo mejor no se recomienda que realicen como tal las recomendaciones generales de la población en general, ¿cuál sería, digamos, la recomendación para estas personas que tengan, no sé, alguna sintomatología cardíaca, algún problema de diabetes, que digamos que no puedan cumplir estos minutos o estas recomendaciones generales para la población? Bueno, lo más importante que ustedes deben tener claro es detectar los factores de riesgo y decir: bueno, mis factores de riesgo son: el paciente tiene una diabetes no controlada, el paciente tiene una hipertensión no controlada, el paciente tiene una lesión de rodilla-cadera que todavía no ha sido abordada. Entonces, si ustedes como médicos generales saben cuáles son esos factores de riesgo, y ustedes le dan las herramientas al paciente para explicarles por qué es mejor en ese momento no hacer actividad física, ahí ya van ganando puntos con el paciente, y el paciente tiene mucha credibilidad en ustedes. Ahora, no necesariamente el paciente, digamos, hay pacientes que antes de ser diagnosticados de su patología ya tienen un antecedente, ya no tienen antecedentes, y digamos, hacen ejercicio regularmente, y son esos pacientes que toda la vida han hecho ejercicio y de repente algo se descompensó. Esos tampoco deberían hacer ejercicio regular o seguir con su actividad física. Siempre tiene que primero organizar el tema del factor de riesgo y luego remitirlo digamos, al endocrino, remitirlo al internista, remitirlo al ortopedista,
para que su factor de riesgo se minimice o desaparezca y ahí sí puede hacer actividad física. Porque no necesariamente, yo le decía a una paciente hoy, no necesariamente por ser ejercicio es completamente inofensivo. De hecho, puede generar más daño. Entonces, mi recomendación siempre es establecer cuáles son esos factores de riesgo que no le permiten hacer ejercicio y remitir su paciente y no engalletarse, como decimos los costeños. Bueno, entonces, como había dicho anteriormente, el examen de aptitud médica se llama así, el diagnóstico por medicina del deporte se llama aptitud, más que diagnóstico. Nosotros sí tenemos un diagnóstico por decir hipertenso no controlado, menisco, etcétera, pero nosotros tenemos que dar un diagnóstico de aptitud y decirle al paciente, eres apto o no eres apto con recomendaciones, con restricciones, explicar por qué y desde ahí sale como el tema de la prescripción. Debemos hacer la prescripción del ejercicio individualizada. Aquí algo que yo debato mucho con mis colegas de la fundación es que, y de hecho el doctor Duperli me da la razón, es que nosotros no hacemos planes de entrenamiento. Digamos, si a mí un paciente que yo conozco de toda la, digamos, mi hermano me dice, hazme un plan de entrenamiento porque quiero mejorar esto, yo tengo la capacidad y el entrenamiento para hacerle un plan de entrenamiento. Sin embargo, quien debe hacer un plan de entrenamiento es el entrenador. Entonces, claro, muchos pacientes creen que llegan a la consulta y que nosotros vamos a hacer un plan de entrenamiento así escrito y se lo mandamos a su casa. Tengo muchos colegas que llegan a su casa a hacer planes de entrenamiento y a mandárselo al paciente. Yo no estoy de acuerdo, el doctor Lupelli tampoco. ¿Por qué? Nosotros como médicos deportólogos tenemos que dar las recomendaciones. Primero, uno, establecer el objetivo del paciente. Dos, concertar con el paciente qué es lo que quiere o no quiere hacer. Tres, si un paciente no está entrenado, él debe tener un entrenador que le explique cómo hacer la técnica, cómo progresar la carga, o sea, el peso, cómo manejar los ángulos de movimiento. Y además de eso, nosotros prescribimos el modo de entrenamiento, digamos, si es aeróbico o no es aeróbico, si es de fuerza o no es de fuerza, qué tipo de máquinas puede usar y qué tipo de máquinas no, si puede ser en banda, si no es en banda. Explicamos el ejercicio de fuerza, cuál es el mejor para las necesidades metabólicas o cardiovasculares que tenga. Y también en la prescripción nosotros hablamos de, digamos, una progresión, explicar, bueno, el paciente inicialmente solo va a hacer condicionamiento cardiovascular por 4 semanas y luego tiene que regresar para ajustar tal cosa. Pero nosotros lo que damos son las recomendaciones de esa aptitud en general, para que cuando ese paciente llegue al gimnasio, el entrenador pueda mirar de qué sufre el paciente, cuáles son sus factores de riesgo, qué cosas debe y no debe hacer y qué recomendamos como deportólogos que es lo mejor para ese paciente. ¿Vale? Eh, Además de eso, importante los controles. Digamos que hacemos control al primer mes, al tercero, al sexto, al noveno, o sea, cada 3 meses, porque es donde nosotros esperamos que los parámetros metabólicos tengan algún cambio. O digamos, si tiene alguna lesión, esperamos que ya haya sido resuelta. Entonces, importante, el médico del deporte no hace planes de entrenamiento. El médico del deporte prescribe cómo debe entrenar, qué puede hacer, qué no puede hacer, a qué horas es la mejor hora para entrenar de acuerdo a su patología, si tiene insomnio, si no tiene insomnio, si está lactando, si no está lactando. O sea, cuál es la mejor estrategia de entrenamiento para esa persona y concertar cuál es la modalidad de entrenamiento que mayor le favorece. Siguiente, siguiente, por favor. Gracias. ¿Cuáles son los campos de acción de un deportólogo? Centros de actividad física, llámese box de CrossFit, llámese artes marciales, llámese gimnasio, a centros de bienestar, digamos que sí se trabaja mucho con la parte de medicina estética, apoyo interdisciplinario especializado, digamos clínica del dolor, cirugía bariátrica, oncología, ginecología, este tipo de instituciones. Actividad física versus deporte, digamos, lo que acababa de poner el ejemplo de mi hermano, que hay personas que empiezan a hacer actividad física y luego se quieren pasar a un deporte. Hay personas que crean clubes, en estos clubes también hay un campo de trabajo. Las ARL son súper importantes porque salió una ley que dice que todas las empresas con más de 450 empleados deben tener actividades deportivas obligatorias y la ARL no se quiere arriesgar a que alguna persona no tenga la aptitud médica y tengan problemas con ello. Entonces, usualmente las ARL también tienen deportólogos.
Otras aseguradoras, digamos que hay aseguradoras en empresas que necesitan que tengan un examen médico deportivo para hacer algún tipo de actividad, por ejemplo, trabajos en altura. Estas personas que trabajan en altura deben tener una buena condición física, algunos guardaespaldas, guardas de seguridad, entonces hay aseguradoras que tienen deportólogos específicos para ello y cajas de compensación en sus clubes o escuelitas de formación. Siguiente. En deporte de alto rendimiento, ese deportista se llama Miguel Ángel Rodríguez, es un deportista de squash, es el mejor squashista de Colombia. Ahí detrás ven personas vestidas de amarillo, es el equipo interdisciplinario, está el médico, el psicólogo, está el nutricionista, el fisioterapeuta, acompañando al deportista a su competencia. Entonces, hay varios tipos de deporte, deporte de formación, deporte escolar, deporte universitario, deporte amateur, alto rendimiento olímpico y alto rendimiento paralímpico. Ahorita les vamos a pasar un videito corto de 2 minutos para contextualizarles el tema paralímpico, porque la verdad es que es un área preciosa para trabajar, porque el deporte olímpico sí, todo el mundo quiere viajar, todo el mundo quiere Juegos Olímpicos, etcétera, pero finalmente cada uno se irá especializando en lo que más le gusta. En deporte aquí se me pasó las pruebas fisiológicas, las pruebas de VO2 máximo, las pruebas de lactato, o sea, digamos que un médico del deporte también puede trabajar en un laboratorio haciendo pruebas de fisiología para deporte. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el abordaje? Yo les había hablado que habían unas ciencias aplicadas al deporte, está la parte técnico-metodológica, que está el entrenador, está el técnico, están los asistentes técnicos, etcétera. Medicina del deporte va debajo, o sea, nosotros nos debemos a los técnicos, nosotros respondemos a una necesidad técnica y no al contrario. No es que el médico sea el protagonista, sino que ellos dicen, doc, necesito esto, necesito lo otro. Nutrición, fisioterapia, psicología y psicosocial y la parte biomecánica. Este círculo que ustedes ven ahí donde dice carga, se refiere a la carga de entrenamiento. El deportista de alto rendimiento se le tiene que medir la carga interna, la carga externa, la carga aguda, la carga crónica en entrenamiento y en competencia, la subjetiva y la objetiva. Entonces, si ustedes ven ahí, hay 8 variables importantes para medir que son larguísimas, se escogen por cada deporte, cada modalidad, digamos si es de tiempo y marca como el atletismo o si es de arte y precisión como la natación artística o los clavados. Entonces, cada deporte tiene una manera de medir la carga de entrenamiento en estas variables. Y el equipo interdisciplinario, cada área escoge cómo medir todas esas variables. O sea, si ustedes multiplican las 8 variables por cada área, son un montón de variables que se pueden medir. Y eso es lo que hace el equipo de ciencias aplicadas, liderado por Medicina del Deporte, para planificar cómo se va a hacer el seguimiento de estos deportistas, que de hecho también se puede hacer en deporte amateur. Siguiente. Vale, entonces nosotros hacemos control bioquímico del entrenamiento, también hacemos, digamos que un tamizaje de aquellas personas que quieren empezar por primera vez un deporte, no actividad física, porque normalmente ya vienen con todos estos paraclínicos. Hacemos hemograma, perfil lipídico, perfil hepático, perfil renal, glicemia, pruebas de micronutrientes, digamos vitamina D, vitamina B12, y la CPK y la urea, que son como el gol estándar para mirar fatiga muscular y para el control del entrenamiento básico. Digamos que estas son como las más básicas. Siguiente. Vale. Entonces, este diagrama de Gantt es como un ejemplo de cómo se planifica realmente todas las intervenciones que se vayan a realizar. Lo ideal es que se planifiquen a un macrociclo, que es a 6 o a 12 meses, donde el objetivo siempre va a ser la competencia, normalmente o usualmente cada 3 meses. Juan Sebastián. Juan Doctor, Sebastián. una pregunta sobre la diapositiva anterior, ¿no? Sí, Una sí, pregunta sobre la, digamos, la CPK. creatinina, sí, Listo. como tal en sangre. Quería hacer la pregunta si, por ejemplo, cuando uno realiza ejercicio a nivel intenso, es posible que la creatinina se le dé eso, ¿cierto? ¿O no es cierto? Sí, pero la creatinina o la creatinfosfoquinasa. No, la creatinina. La creatinina sí, pero cuando sucede un daño masivo, digamos, un paciente que hace triatlón y que regularmente entrena a alta intensidad y que además de eso
el paciente utiliza ayudas ergogénicas como proteína, creatina, etcétera. Y entonces a medida que el paciente lleva muchos años realizando actividad física o hace un entrenamiento excesivo, puede haber o no elevación de la creatinina. ¿Por qué? Porque a nivel del riñón se filtra la proteína, ¿sí? Digamos que si ustedes piden un parcial de orina y hay proteinuria, proteína en orina, hay que descartar un daño renal hasta que se muestre lo contrario. Entonces, usualmente, como hay mucho daño muscular a nivel del ejercicio o la intensidad, o sea, de alta intensidad, empiezan a filtrarse cosas por el riñón que no se deben filtrar. Entonces, el perfil renal sale alterado. Pero digamos, normalmente el boom sale normal. Cuando un paciente ya tiene la creatinina elevada, digamos que ya hay que descartar otro tipo de patologías. Juan Sebastián. Ok, sí. Entonces mi pregunta era, digamos, si esa creatinina está elevada, entonces tiene que ser sí o sí algo patológico, o sea, no puede ser por algo fisiológico, digamos, algo a nivel normal, que no sea No, a lo mejor no es normal, en, no es ok, normal. vale, Digamos que vale, la listo, doctora. CPK sí es normal, la CPK sí es normal. La CPK siempre se eleva cuando hacemos ejercicio. Y siempre que tú tengas una CPK elevada, tienes que preguntar hace cuánto entrenado. Normalmente se toma la muestra 48 horas después del último entrenamiento para que salga la verdadera. Si yo entreno ahora y me tomo una CPK, me sale alta y eso es normal. Ahora depende cuánto se me suba, pero la función renal no se debe alterar. Vale, doctora, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, tenemos 5 minuticos. Siguiente. Sí, sí. Entonces les estaba contando que es labor del médico del deporte verificar la planificación del macrociclo y el mesociclo, o sea, mes a mes, perdón, mes a mes deberíamos poder planificar todas las intervenciones de todas las áreas, perdón. Disculpen. Entonces, digamos que este diagrama simplemente se los traje para que ustedes vean que la labor del médico del deporte es realmente planificada cuando se trabaja con alto rendimiento. Siguiente. Bueno, esta imagen simplemente se las traje para ponerle un ejemplo, que en el seguimiento de la rehabilitación nosotros estamos en todas las etapas, desde que ocurre la lesión en el tiempo cero hasta la prevención secundaria. Todas las etapas de rehabilitación son importantes, no se puede saltar absolutamente ninguna. Y el médico del deporte tiene que estar vigilante a que eso no suceda. Digamos, se lesiona un deportista y el entrenador lo primero que dice es cuándo puede volver a jugar, cuándo puede volver a competir, cuándo puede volver a entrenar. Y es labor de nosotros explicarle la planificación del proceso de rehabilitación del deportista y llevarla paso a paso con el área técnica y el área de fisioterapia. Siguiente. Entonces, ¿cómo acompañamos nosotros el control del entrenamiento? Tenemos unas cualidades físicas que son flexibilidad, fuerza, potencia, resistencia, los patrones de movimiento funcional, la condición aeróbica y anaeróbica, la velocidad y la agilidad. Entonces, digamos que una manera de controlar el entrenamiento en un deportista amateur o en un deportista ya de alto rendimiento es escoger las variables que me mantengan a mí conectado a cómo ese paciente va mejorando cada una de estas cualidades físicas de acuerdo al deporte. No es lo mismo entrenar la fuerza en levantamiento de pesas que en natación artística. No es lo mismo la condición aeróbica en un gimnasta, por ejemplo, que en un de atletismo. No es lo mismo el entrenamiento de velocidad o agilidad en un clavadista que en un corredor de velocidad 100 metros plano. Entonces, cada deporte tiene una manera de entrenar estas cualidades físicas que en general son iguales para todas las personas, pero cada deporte va especializado. Entonces, el médico del deporte debe acompañar este proceso del control del entrenamiento. Siguiente. Vale, entonces, acompañamientos. El médico del deporte va siempre con su selección. En la foto donde estamos todas de rojo son los Juegos Nacionales, que son digamos que la competencia fundamental a nivel de deporte federativo en Colombia, es la competencia más importante, se hace cada 4 años, se hace un año antes de Juegos Olímpicos porque sirve para
escoger las selecciones que van a representar a Colombia en Juegos Olímpicos. Sin embargo, cada deporte y cada federación tiene sus competencias internacionales para clasificar a Juegos Olímpicos. Sin embargo, a nivel nacional hay algunos deportes que sí necesitan, digamos, si dos nadadores tienen la misma marca fina para ir a Juegos Olímpicos, necesitan un desempate, entonces esta competencia es fundamental. El médico del deporte tiene que estar ahí desde que se levantan los deportistas, viendo que todo esté en orden, la alimentación, la hidratación, con el nutricionista. En competencia hay que estar pendiente que el fisioterapeuta tenga todo el tema de crioinmersión, de masaje, de los insumos, la hidratación, y estar en competencia mirando que tu deportista empezó la carrera y la terminó. Digamos que esta era natación con aletas y tocaba, digamos, esperar hasta que el deportista saliera y fuera a aflojar a otra piscina, o sea, a soltar, para que estuviera totalmente recuperado. Eso es labor del médico del deporte. Del otro lado está el jugadoras del América de Cali en el equipo profesional femenino. Tuve el privilegio también de trabajar con ellas. Acompañarlas a los partidos es fundamental. En el entretiempo, planificar cómo las vamos a recuperar en 15 minutos, al igual que cuando finalice el partido. Siguiente. Siguiente. Vale. Entonces, estas son fotos de Juegos Mundiales. También, gracias a Dios, tuve el privilegio de ir como selección Colombia. El primer deportista es un deportista de esquí náutico, estaba a punto de salir a hacer su manga, y el médico del deporte tiene que estar ahí preguntando cómo está psicológicamente, si tiene dolor, si se siente bien, si está nervioso, si le hace falta algo, si necesita estiramiento, linimiento. O sea, nosotros tenemos que acompañar al paciente desde que antes de que comience la competencia hasta que finalice su campeonato. En la mitad, campeón mundial de patinaje de carreras, también estar pendiente si ocurre un trauma, si necesita, digamos, hasta esparadrapo para que la bota no le talle. Y por último, los campeones mundiales de baile deportivo. Ellos pues son los mejores de Colombia. También, aunque ustedes no lo crean, es un deporte, y estuvimos acompañándolos a ellos también hasta que finalizó todo. Entonces, el médico del deporte va desde el consultorio de la actividad física y decir cómo una persona con obesidad puede o no hacer ejercicio, hasta el deportista de alto rendimiento que es que gana una medalla en Juegos Mundiales. Siguiente. Siguiente. Vale, entonces ahorita les van a compartir un videito cortito para finalizar, 2 minuticos de preguntas y terminamos. Bueno, Sebastián tiene una pregunta mientras tanto. Hola, ¿sí me escuchas? Sí, Ah, listo. Bien, una pregunta es que, am, ¿cómo sería una manera un poco más, mm, cómo decirlo? ¿Cómo sería una manera un poco más organizada, saliéndose un poquito del ámbito del deporte, más que todo para la actividad física de personas que quieren entrar a un posible deporte? Dícese personas que no presentan patologías específicas, pero que tampoco han realizado mucha actividad o ejercicio físico en su vida. ¿Cómo podría ser una comunicación más mm, o una mejor comunicación entre el entrenador al que llegue esa persona y el médico de cabecera que tenga esa persona, para que pueda ser lo más objetivo posible con la persona para que mejore, dependiendo específicamente de sus falencias o lo que tenga, en lo que tenga, pues sí, esas falencias? vale. Entonces, lo primero de esa comunicación, digamos que lo ideal sería que el entrenador pueda ir a la consulta con el paciente. Que el mismo entrenador desde su perspectiva nos pueda expresar cuáles son sus preocupaciones, sus inquietudes y lo que él necesita mejorar. Ese sería el ideal. Otro ideal es que el paciente traiga el plan de entrenamiento y me muestre a mí el plan de entrenamiento y me diga, estoy entrenando de esta manera, me estoy sintiendo cansado. Todas esas situaciones las he vivido. He tenido deportistas amateur que van con su entrenador, otros me llevan el plan de entrenamiento, otros en medio de la consulta hacen una videollamada autorizada por el paciente
y se interactúa con el entrenador para que se haga ese seguimiento. También hay entrenadores que me envían correos electrónicos, digamos cuando son pacientes particulares. Y yo, por ejemplo, siempre en la historia clínica, cuando el entrenador está esperando algún informe, yo lo elaboro en la historia clínica y se lo remito a él directamente. Pero la manera de acompañar al paciente es a menos médico personal. A ti a los entrenamientos también y acompañar al paciente para que tú puedas ver cómo entrena y todas estas cosas como se hacen en alto rendimiento. Ok, listo. Pero entonces, una preguntita a partir de ahí. Em, bueno, yo, pues, cabe aclarar, yo no estudio medicina, yo soy profesional en cultura física y deporte. Entonces, mi pregunta va hacia que yo en este momento tengo una clienta con síncope vasovagal y lo que estamos haciendo con su médico es que estamos cada chequeo 3 meses, se le evalúa todo lo que tiene que ver con su condición específica. Entonces, Sí. yo lo que hago es que a partir de las recomendaciones que él me da y a partir pues de lo que también voy yo leyendo y aprendiendo día a día acerca de todas las condiciones cardiovasculares, pues aplicar pequeñas cosas que no le impacten a su condición específica, pero que sí le den una mejora musculoesquelética y neuromuscular. Entonces, mi pregunta sería, ¿estaría bien si yo directamente, como tú dijiste, le envío un correo o a veces le escribo al médico de cabecera para estar más en contacto, para yo poder sentirme más seguro con lo que se está haciendo? Digamos que si el médico es particular, sí. Ok. Eso es como decir que una sola vez me atendió un ortopedista y ya después de ahí que cada vez que me duele el pie yo le mando correos. Es más o menos, ¿sabes? El símil, porque en la relación médico-paciente no se debe romper. Entonces, digamos, si el paciente, o sea, digamos que la comunicación entre un entrenador y un deportista o un cliente, ¿sí? Es mucho más abierta que la relación médico-paciente. La relación Ajá. médico-paciente es completamente privada. Entonces, digamos que si tú necesitas algo del médico, es el paciente quien tiene que comunicarse con su médico y solicitarle cierto tipo de información. Ahora, si el médico abre el canal de comunicación y ustedes trabajan de partners, y además de eso, la médico hace parte de la personalizada de ese paciente, ¿sí? Pacientes muy particulares tienen como esa libertad de consultar cada vez que quieran o intercambian esta información. Pero lo ideal es que el paciente quizás tenga controles rutinarios cada 3 meses. Cada 3 meses un informe va del médico al entrenador y del entrenador al médico. Pero la relación médico-paciente es la que tiene que primar. Entonces es el paciente quien Ok. tiene que solicitar esa información. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Igual sí, es un proceso que ya lleva bastante tiempo, ha sido hasta ahora que yo vine a intervenir, porque pues se necesita una base muchísimo mejor con las terapias de rehabilitación cardíaca. Entonces, pues, listo, perfecto, muchas gracias. ¿Vale? Bueno, chicos, yo espero que esta pequeña introducción a la medicina del deporte les haya servido. Todos los que rotan conmigo, yo les digo, enamórense de esto porque independientemente si van a ser deportólogos o no, deben saber prescribir, deben saber remitir los pacientes, deben saber guiarlos en lo básico y les puedo asegurar que la medicina del deporte les va a dar calidad de vida, cosa que no dan muchas especialidades. Digamos que uno viaja, conoce el mundo, conoce todo tipo de personas, puede estar el ámbito de la actividad física y también el alto rendimiento. De verdad que es una especialidad que a mí, que me gusta la actividad física, me llena un montón y pues son bienvenidos a mi gremio todos los que quieran pertenecer a él y también son bienvenidos en mi consulta. Cualquier cosa que necesiten, pues estoy para apoyarles. Vale, doctora, muchísimas gracias. Doctora, también mencionarles que les dejamos el video porque la doctora también no tiene más tiempo y, y pues cualquier cosa también les dejo la grabación en el grupo para aquellos que entraron tarde o que no pudieron participar. Y sí, porque hoy hay partido de Colombia, entonces gracias. Sí, vayan a ver el partido. Un abrazo, que estén bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego.